Hola, mi nombre es José Barrientos y soy profesor en la Universidad de Sevilla, donde trabajo sobre corrientes actuales de la filosofía y sobre filosofía aplicada, una disciplina que lo que pretende es desarrollar habilidades de pensamiento crítico, habilidades fenomenológicas, hermenéuticas, en general, habilidades filosóficas con distintos tipos de colectivos, tanto colectivos en riesgo de exclusión social como otros tipos de colectivos, como pueden ser niños que están en una escuela, amas de casa o que están en una determinada asociación, de tal forma que estas habilidades puedan servir en su vida. Lo que vamos a intentar desarrollar aquí en una presentación que, por supuesto, pueden pedirme por correo electrónico. Mi correo electrónico, mientras la voy abriendo, es josebarrientos@us.es. Como decía, o pueden pedírmelo también por redes sociales. La presentación que vamos a hacer se titula Los mecanismos de invisibilización y cosificación de los grupos periféricos y colonizados y su crítica. Lo que vamos a intentar hacer es una pequeña introducción sobre lo que significa la invisibilización a través de la cosificación de los sujetos, a través de la transformación del sujeto en una cosa. Los mecanismos de invisibilización por medio de desprecios nos detendremos fundamentalmente en Axel Honneth, el penúltimo director de la Escuela de Frankfurt. Veremos otro tipo de invisibilización, es decir, invisibilización a través, por ejemplo, de la normalización de Foucault, pero también invisibilización por mecanismos colonialistas, conquistadores, e intentaremos ir en este último sentido haciendo algunas críticas para ir desactivando las consecuencias de esta invisibilización y cerraremos la ponencia. La invisibilización podríamos decir que está en relación a estos tres tipos de elementos, es decir, es toda aquella cosificación, transformación del sujeto en una cosa que termina anulándolo y por lo tanto termina despreciándolo y en última instancia al anular al sujeto, al anular a su propia persona, pues inclusive terminamos dejándolo de ver, es decir, ni siquiera tenemos la capacidad de verlo, que sucede, por ejemplo, cuando vamos por la calle y hay algún tipo de mendigo y en algunas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que está allí, o esas personas que entran dentro de una clase y directamente no nos damos cuenta ni siquiera de su propia presencia y no necesariamente porque no transmiten un discurso al resto de los sujetos, sino precisamente porque no son nadie para nosotros, los hemos cosificado, los hemos anulado y de hecho se ha dado este tipo de invisibilización o por ejemplo en relación con determinadas profesiones. Por ejemplo, cuando en una universidad pues se conocen el nombre de los profesores, sin embargo no, y de las profesoras, sin embargo no se conocen los nombres de aquellos que están trabajando en el sector de la limpieza o determinados personal de administración y servicio. Esto se puede manifestar, por ejemplo, en cómo los reyes hace unos siglos pues se desnudaban delante de sus propios criados, de sus propias criadas, precisamente, y no sentían ningún pudor precisamente porque invisibilizaban a todas esas personas. Sin embargo, cuando se tenían que desnudar ante otro tipo de personas, sí sentían el pudor, precisamente porque ellos eran alguien, no eran un don nadie, ¿no? que podríamos denominar. Esta invisibilización se da por distintos tipos de mecanismos. Las primeras formas de invisibilización están en relación a lo que Jones denomina el desprecio. Dice que determinadas formas de reconocimiento, las formas de reconocimiento pues las tienen aquí, serían la familia, sería el amor, serían el reconocimiento de los derechos o sería el reconocimiento de sujetos que hacen determinadas cuestiones, pero lo que nos interesa es lo siguiente, que son las formas de desprecio que invisibilizan. Y estas formas de desprecio, dice Axel Honneth, son de tres tipos: el maltrato o violencia física, la desposesión de derechos en segundo lugar y en tercer lugar la indignidad o la injuria o el deshonor. Vayamos a estas tres últimas. ¿Qué es la violación o el maltrato? Como dice Honneth en La lucha por el reconocimiento, la primera obra más conocida de Honneth, traducida en España en el año 97, él dice que la violencia o maltrato representa el modo personal de una humillación personal y el fundamento es que cualquier persona se haría cargo de nuestro propio cuerpo, del cuerpo de una chica que es violada, del cuerpo de un niño que es maltratado, y esto impide el desarrollo de la propia persona, con lo cual tenemos este mecanismo de invisibilización del propio sujeto, en donde el propio sujeto ni siquiera tiene o pierde su propia capacidad para hacerse visible dentro de la sociedad, bien sea porque no quiere salir de su casa, porque tiene miedo a mostrarse delante del resto de las personas. Es un mecanismo de invisibilización que en muchas ocasiones, por ejemplo, en tal caso en ambos casos, violencia como un maltrato que se utiliza en el caso de la guerra.
en la violación la víctima pierde la confianza en sí mismo y en el otro, como dice Jones, la lucha por el reconocimiento, se le arrebata el respeto a la disposición autónoma de su propio cuerpo y por lo tanto la persona pues aparece escondida. Segundo mecanismo de invisibilización es el robo de los derechos sociales. El derecho proporciona un rostro a los otros sujetos, un rostro jurídico, y precisamente a través de los derechos los sujetos aprenden a comprenderse como personas jurídicas a las que se debe la misma autonomía que los demás miembros de la sociedad, dice Jones en esta obra en Redistribución y Reconocimiento que escribe con Nancy Fraser. La exclusión, dice Jones, es la privación de derechos socialmente válidos, significa ser lesionado. La privación de derechos socialmente válidos significa ser lesionado en las expectativas de la persona a ser reconocidos en tanto sujeto capaz de formación de juicios morales. Cuando se le roban a una persona sus derechos, se le está invisibilizando, por tanto. Y en última instancia, pues tenemos también un mecanismo de invisibilización social cuando sobre determinados grupos se genera una deshonra, una injuria, se rompe el prestigio social de ese grupo a través, por ejemplo, de la criminalización mediática, a las cuales hace referencia tanto Juan Pablo Moyo como Michel Foucault en su conocido Vigilar y Castigar, en donde lo que se hace es que se vincula a determinados grupos que son contrarios al poder con situación de disipación, de pereza, de embriaguez, de pobreza, como sucede con los vagabundos, como sucede con las personas que están en prisión. Todo esto va a invisibilizar o, si son visibles, van a visibilizar monstruosamente tanto a aquellos que están en una prisión como a aquellos que van contra el propio poder. Hay otros mecanismos de invisibilización en los cuales no nos detendremos tanto porque hay otra ponencia dentro de este congreso en donde los pueden ver. Jones también va a hablar de que esos mecanismos de invisibilización son la desverbalización, es decir, el no proporcionar a los sujetos mecanismos para ser conscientes de la injusticia social a la cual están viviendo, mecanismos para que en el caso de la verbalización que les proporcionarían un pensamiento crítico, se pueden invisibilizar a aquellos que no tienen estos mecanismos, se puede invisibilizar demonizando al heterodoxo, con la represión precisamente del rebelde y la represión también ideológica del heterodoxo, que se presenta normalmente como alguien que quiebra la armonía social. No solo Jones hablaba de esto, sino que también Horkheimer, por ejemplo, hablaba de esto, rompiendo la unidad de aquellos grupos que se van a rebelar. O, en última instancia, dice Jones que también hay mecanismos de invisibilización cuando el intelectual, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, se convierte en un agente que está dentro del propio sistema y que, a pesar de que hace discursos críticos contra el propio sistema, no se compromete, no realiza una militancia fáctica dentro de ese propio sistema y, por lo tanto, termina siendo un instrumento del propio sistema. Aquí tendríamos al intelectual como un ideólogo externo del propio sistema. Por último, tenemos mecanismos de invisibilización en relación al colonialismo. Por ejemplo, el privilegiar la razón argumentativa y científica frente a otros tipos de razón, como por ejemplo la razón mágica. ¿Por qué se ha privilegiado este tipo de racionalidad? Porque la ciencia salva, lo estamos viendo, ¿no?, con todo el tema de las vacunas. Horkheimer, Habermas, ¿no?, lo ponen de manifiesto, como la pragmaticidad de una razón científica es la que lleva a mucho a confiar de una forma ciega en esa razón científica. No quiere decir que esta razón científica tenga que ser deplorada o rechazada, sino simplemente el gran problema es cuando esta razón científica se convierte en la única válida dentro de una sociedad. Peter Winch, en una de sus obras, Cómo comprender las sociedades primitivas, pone de manifiesto que cuando se dice que la razón científica es más válida que otro tipo de razón, como las razones mágicas, lo que se está haciendo es enjuiciar esas otras razones a partir de los criterios de la razón científica, y aquí es donde viene el problema, porque Winch va a decir que si queremos evaluar una razón de otro tipo de comunidades, lo primero que hay que hacer es meternos dentro del marco desde el cual se está haciendo, es decir, hay que evaluar la racionalidad de una comunidad indígena o de un grupo originario a partir de su propia sociedad, que es lo que en algunas ocasiones no se hace. Si se evalúa desde la sociedad occidental este tipo de racionalidades, pues de alguna forma lo que estamos haciendo es una suerte de colonialismo valorativo. En otras ocasiones, pues se privilegian las culturas escritas sobre las culturas orales, porque de alguna forma se están diciendo que en esta cultura escrita pues es donde reside el pensamiento. Tienen aquí a Leckensdorf, uno de los autores que han estudiado más la filosofía tojolabale, una comunidad originaria del sur de México. Desde la perspectiva de ello, dice Leckensdorf, un pueblo con escritura
equivaldría a un pueblo civilizado. Los pueblos indios de Chiapas no tendrían escritura y por ello, dicen los occidentales, carecerían de civilización. A los tojolabales se les decía que su dialecto no servía porque no tenían escritura ni podían escribirse por tener por tener sonidos para los cuales no había palabra. De alguna forma podemos responder de muchas formas. Por ejemplo, Wall va a decir que precisamente los sonidos son aquellos que están mucho más en contacto con la vida que la propia escritura. Por lo tanto, en el momento en que nosotros vamos a escribir, estamos perdiendo parte del mundo de la vida. Por lo tanto, habría una mayor riqueza precisamente en los sonidos y, por ende, en estas culturas orales. Podemos hacer referencia, podemos hacer referencia a otro tipo de invisibilización, que por ejemplo la crítica que se ha hecho al pensamiento comunitario, a los pensamientos comunitarios que los ponen de manifiesto como pensamientos acríticos y pensamientos muertos. Fíjense lo que John Dewey ponía de manifiesto a través de una obra de Radan, filósofos con la filosofía del pensamiento antiguo. Decía, las producciones de estas comunidades indígenas proceden de un nivel muerto de inteligencia y no existe una creación original. Es una de las grandes críticas. Como se desarrolla fundamentalmente un pensamiento comunitario, ellos ponen de manifiesto que lo que hacen es un seguidismo de ese pensamiento comunitario, a diferencia de un pensamiento occidental en donde habría una autonomía para desarrollar una crítica. Sin embargo, esto se puede criticar también, ¿no? Hasta qué punto, como dice en este ejemplo Leckendorf, que tienen aquí, 25 cabezas no piensan mejor que una única cabeza. Si esto es así, pues probablemente un pensamiento comunitario pueda llegar a desarrollar una crítica mucho más profunda que un pensamiento individualista. Aparte de que podríamos criticar también esa idea de que dentro de los pensamientos grupales de las sociedades indígenas, pues no hay también una crítica, porque realmente ha habido un avance dentro de las comunidades originarias y realmente ha habido una crítica. También hay una estigmatización del tiempo circular. En muchas ocasiones pues se ha puesto de manifiesto que el tiempo más válido es el tiempo progresivo, precisamente por un prejuicio de la Ilustración, mientras que se mantiene que el tiempo circular confunde mito con historia, pero teniendo en cuenta la situación que vivimos, las crisis ecológicas, la pérdida del occidental para conectar con el mundo, con la naturaleza, las crisis existenciales del urbanita, las crisis de verdad, podríamos realmente decir que estamos más evolucionados que otras comunidades, que otros grupos donde realmente pues llegan a esta intimidad con la naturaleza. De hecho, Copenhague, el líder de los Yanomami, plantea todo lo contrario, que realmente las comunidades, los grupos occidentales han perdido capacidades que ellos siguen manteniendo. O una última cuestión es que, bueno, el guerrero es superior al resto de las comunidades porque si no, no hubiese ganado las guerras, ¿no? Esto se podría poner muy en entredicho. Primero, que el mundo occidental haya vencido sobre ciertas comunidades originarias. Y bueno, ni Hernán Cortés ganó sus primeras batallas en Tenochtitlan, ni el mundo mapuche fue vencido hasta el siglo XVIII, bueno, hasta el siglo XIX, donde prácticamente lo que hay es una asimilación. Y de hecho, inclusive podríamos decir hasta qué punto podemos utilizar este argumento de que el vencedor es siempre superior culturalmente al resto de las comunidades, quizás precisamente por haber invertido mucho más en conocimientos guerreros belicosos, no se han desarrollado tanto a nivel cultural estas comunidades de los vencedores, ¿no? Como por ejemplo pues se puede poner de manifiesto, se puede defender en relación a las riquezas que llegaron desde Tenochtitlan, desde el mundo mexica al mundo europeo, donde la filigrana del oro, pues en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, mucho orfebre de nuestros contextos ponían de manifiesto que realmente sus capacidades eran superiores. Cerramos con esta cita de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Aldrovandi no era un observador mejor ni peor que Buffon, no era más crédulo que él, ni estaba menos apegado a la fidelidad de la mirada o a la racionalidad de las cosas. Simple y sencillamente, su mirada no estaba ligada a las cosas por el mismo sistema ni la misma disposición de la episteme. Michel Foucault pone de manifiesto que en muchas ocasiones no necesariamente hay una superioridad de unas culturas sobre otras, de unas épocas sobre otras, sino que simplemente unas y otras se basan sobre epistemes distintas y por lo tanto, cuando nuestra propia cultura está intentando decir que en términos generales es superior a otras culturas, pues de alguna forma quizás estemos apelando a una suerte de colonialismo miope, porque probablemente nosotros seamos superiores a otras culturas en determinados aspectos, pero ellas sean superiores a nosotros en otros aspectos. Nada más hemos estado viendo algunos mecanismos invisibilizadores dentro de nuestra sociedad, que es esto de la invisibilización,
y hemos intentado establecer algunas críticas a la invisibilización colonial. Como digo, me tienen en redes sociales por José Barrientos Rastrojo, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nada, les agradezco muchísimo su presencia aquí y quedo abierto a cualquier tipo de cuestión, bien sea a través de este foro o bien sea a través de email, como les comentaba, a través de barrientos@us.es. Muchísimas gracias.